Esto es Mercurio en directo, un podcast de astrología. Bienvenidos al tercer episodio de Mercurio en directo. Hoy vamos a hablar de Mercurio retrógrado, que comienza a retrogradar en unos días, y también vamos a analizar los impactos y cómo nos va a afectar el comienzo de la serie de eclipses en el eje de Aries y de Libra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Bueno, para hablar de Mercurio retrógrado, lo primero que vamos a hacer es mencionar que la retrogradación de un planeta es un fenómeno aparente. Es el movimiento aparente de un planeta en la dirección opuesta a la de los otros cuerpos dentro de su sistema. Esto es siempre, como es aparente, observado desde un punto de vista en particular. No es que efectivamente haya algo que cambia en el planeta, sino que desde la perspectiva de la Tierra vemos que el planeta, en vez de avanzar en la dirección en la que lo hace habitualmente, avanza en la dirección contraria. El Sol y la Luna se mueven a lo largo del espacio visible, digamos, desde donde miramos, observamos al Sol y la Luna moverse de este a oeste. El resto de los planetas se mueven al revés, se mueven de oeste a este, salvo durante los periodos de retrogradación, en donde vamos a verlos moverse de este a oeste, al igual que el Sol. La dinámica del movimiento se va a dar, vamos a ver al planeta avanzando como siempre, después deteniéndose en un espacio y luego comenzando la retrogradación. Esto claramente es algo muy lento, incluso Mercurio, que es el más rápido de todos, se mueve bastante lento en el espacio. Entonces lo vamos a ver a lo largo de sucesivos días, ir avanzando, ir moviéndose. Entonces la dinámica es así, el planeta está avanzando directo, estaciona, se detiene lentamente, estaciona, se queda un momentito en el lugar y luego comienza la retrogradación. Luego vuelve a estacionar y avanza finalmente directo, volviendo a su dinámica habitual. La mayor parte del tiempo los planetas van a estar directos. La mayor parte de un periodo determinado de tiempo van a estar directos, van a estar avanzando directos. La retrogradación siempre es menor. Entonces, desde la perspectiva de la Tierra, vemos que los planetas, en un término global, van avanzando en el cielo a pesar de estas retrogradaciones. Si lo viéramos en un gráfico, veríamos una especie de línea ondulante, pero que en global avanza, ¿no?, a lo largo de los grados de los signos y luego de los diferentes signos. Pero a grandes rasgos la dinámica es esta. Los planetas van a avanzar durante un periodo de tiempo de modo directo, luego retrogradan un poquito y vuelven a avanzar. Las consecuencias que tiene la retrogradación en planetas, por ejemplo en planetas de la carta natal, es que nos van a vincular mucho más con el pasado, con la historia, con lo que viene de atrás, ¿no? Cuando tengo un planeta o varios planetas retrógrados en mi carta, me voy a encontrar con que es importante lo que viene pasando en relación a los temas y a las funciones de las que habla ese planeta. Cuando está retrógrado en general también su función se va a dar de una forma diferente. En el caso de Mercurio retrógrado se asocia mucho más con el signo de Virgo que con el signo de Géminis. Mercurio rige estos dos signos zodiacales, rige tanto Géminis como Virgo. Cuando está retrógrado, su función se parece mucho más a la que cumple o a la que tiene que ver con el signo de Virgo. Mercurio retrógrado va a favorecer el procesamiento de información, el orden, la posibilidad de hacer una limpieza, una purga, un reordenamiento de nuestras ideas, de nuestra casa, de nuestro mundo, de nuestros bienes, de nuestros negocios. Un momento en donde es muy interesante aprovechar para poder reelaborar, para poder procesar y digerir. Vengo haciendo, encontrando, desde esta multiplicación que trae siempre que trae siempre Mercurio, más ligado al signo de Géminis, y luego, en algún momento, yo voy a necesitar procesar esa información. Entonces, claro, Mercurio retrógrado se suele asociar un montón con che, te va a armar en los negocios, no hagas muchos movimientos, pinchaste la rueda, qué difícil es la comunicación. Pero en realidad lo que va a estar evidenciando Mercurio retrógrado es que no nos entendíamos.
es que antes parecía que nos entendíamos, pero no nos entendíamos. Cuando aparecen muchos problemas en la comunicación con Mercurio retrógrado, pasaba un poco esto. Cuando se me rompe el auto y todo se me vuelve dificultoso y trabado, en general lo que me está trayendo Mercurio retrógrado es la información de que había algo ahí que no tenía mucho sustento y que necesito reelaborar mi relación con mi vehículo, con su mantenimiento, mi relación con los medios de transporte. Algo necesito reacomodar de mis movimientos, porque estaban resultando un poco esto, le faltaba un poquito de aceite, por ponerlo en esos términos. Entonces, solemos echarle mucho la culpa a Mercurio retrógrado de todo lo malo que nos pasa durante estos periodos. Pero en general lo que pasa aquí es que Mercurio nos invita a hacer una revisión. Nos invita a ver qué es lo que estaba funcionando mal. Que antes quizás no lo notaba por la dinámica de la vida, porque no le ponía atención o porque no se volvía tan crítico, pero que quizás en estos momentos de retrogradación pueden aparecer situaciones críticas. No es que hay algo del destino maléfico del planeta que me quiere hacer daño. Se trata más bien de que finalmente algo que antes pasaba desapercibido, que antes podía más o menos meterse en un funcionamiento, evidencia que hay algo ahí que no está funcionando bien, que evidencia que hay algo que ajustar, que corregir, que enmendar, que procesar. También es un momento súper interesante el momento de Mercurio retrógrado para ordenar también la casa, el mundo, mis bienes, mis propiedades, lo que tengo, hacer un proceso de reordenamiento. Sobre todo que además este Mercurio en particular, que ahora en unos días empieza, va a estar retrogradando en Tauro. Entonces es re interesante hacer un reordenamiento de la dieta, revisar cómo me estoy alimentando, qué estoy comiendo. Y también es un hermoso momento para procesar información, estudiar, revisar apuntes, revisar un poco por dónde vengo en mi camino en relación al conocimiento y al saber, y hacer un proceso de depuración y de limpieza. Muchas veces entramos en dinámicas y en inercias que acumulamos cosas innecesariamente. Mercurio retrogradando en Tauro nos trae una gran oportunidad de dejar de acumular aquello que no necesitamos, aquello que no tiene que ver con lo que somos y con lo que nos hace falta en este momento. No deja de ser cierto que un Mercurio retrógrado, por ejemplo, no sería un buen momento, el periodo de este tránsito, para comprar y vender propiedades, sobre todo bienes inmuebles, perdón. Pero también es cierto que es un hermoso momento para poder ordenar los papeles de un bien inmueble, para poder ponerme de acuerdo con mi hermano al respecto de esa herencia. Es un hermoso momento para ordenar algo de estos bienes inmuebles. Ver cómo están los impuestos, hacer este trámite, como quizás lleve un tiempo, pero hay algo engorroso que estábamos evitando hacer y que este Mercurio retrogradando en Tauro nos invita a darle un espacio, darle un tiempo, darle un momento a este trámite aburrido, tedioso, incómodo, lento, pero sumamente necesario. Decía antes que Mercurio rige dos signos, rige Géminis y rige Virgo, y el signo de Virgo es un signo de tierra. Esto trae esta particularidad a Mercurio, ¿no? Esta particularidad más ligada con el procesamiento, con la digestión, con algo de ver qué hago con toda esa información a la que accedí de un modo más geminiano. Y es interesante porque además Mercurio ya al estar en Tauro trae otro tipo de trabajos, otro tipo de observaciones, otro tipo de movimientos, otro tipo de velocidades y de dinámicas. Y es interesante que retrograde en Tauro porque esto se potencia mucho, se privilegia mucho. Eh, Me parece interesante poder salir de una dinámica en donde solemos narrar mucho los problemas o las dificultades que trae Mercurio retrogradando y poder pararnos un poquito más en lo que nos habilita a hacer. No es que cuando Mercurio retrograda todo está mal y todo es un problema. Habrá cosas que no podré seguir haciendo de la forma en la que las hacía, pero esto muchas veces habilita un enriquecimiento, encontrarme con otro tipo de posibilidades, encontrar nuevos caminos. A veces cuando voy caminando a toda velocidad en un callejón sin salida, voy a perder mucho más tiempo que si camino despacito en un camino que tiene algo que ver conmigo, que tiene un poco más de realidad. Y muchas veces lo que va a hacer Mercurio cuando retrograda es mostrarnos que al final de este camino hay un paredón, que por acá no llego a ningún lado.
hay algo de esto que está trabado porque no tiene mucho sentido seguir caminando por acá. Claro, esto no es siempre así. A veces simplemente nos vamos a encontrar con escollos y con dificultades que hacen a que simplemente el camino se dé de otra forma y que quizás con esos escollos y dificultades podamos ver cosas que hasta ahora no veíamos. Y esta es parte de la riqueza de Mercurio retrógrado. Nos hace mirar en otra dirección. Veníamos mirando mucho para arriba y de pronto necesitamos mirar para abajo, necesitamos mirar para atrás. ¿A dónde están nuestros pies? Muchas veces hacemos movimientos guiados por algo que ve nuestra cabeza, nuestros ojos. ¿Y qué pasa con nuestros pies? ¿A dónde estoy pisando? ¿Cuál es el sustento de estos movimientos? ¿Y qué encuentro en ese camino? Porque muchas veces cuando me concentro demasiado en la meta, pierdo de vista lo que estoy encontrando en este gesto simple del caminar. Hay algo en el caminar que aporta, que brinda, que trae. Hay algo en ese movimiento que es en sí algo que produce. ¿Qué produce? ¿Qué encuentro en este caminar y en este movimiento? ¿Y cuál es la riqueza que esto me aporta? Otra cosa que es muy interesante que nos trae Mercurio en su retrogradación es que nos permite revisar con qué contamos para sostener el movimiento. Registrar con qué cuento a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel mental. ¿Tengo los recursos que hace falta para hacer este movimiento, para esta dinámica? Porque si me muevo a una gran velocidad sin tener la energía suficiente, va a resultar agotador. Y quizás lo logre el movimiento, pero esto, agotándome y no pudiendo encontrar toda la nutrición posible en este movimiento. Esto sobre todo con un Mercurio retrogradando en Tauro es re interesante para pensarlo. ¿Cuánta nutrición me aporta moverme, transformarme, crecer? Si esto lo hago un poco sobregirade, ¿me va a aportar lo mismo que si lo puedo hacer quizás un poco más lento, pero con más aplomo, con más firmeza y con más integridad? Es una revisión sumamente interesante, porque muchas veces nos proponemos mucho más de lo que realmente podemos. Y es interesante porque el entusiasmo que muchas veces trae Mercurio directo, este Mercurio más ligado a lo geminiano, es algo muy rico, muy chispeante, muy vital, pero que muchas veces nos hace esto, nos lleva a un hacer de más, y que en ese hacer de más hay algo que se puede volver, no diría nocivo, pero sí relativamente menos nutritivo que un hacer un poquito más lento, un poquito más pausado, pero un poco más aplomado también, un poco más firme. Entonces, en esta retrogradación, Mercurio nos invita a ver con qué contamos, con qué realmente contamos. Y esto a nivel bien concreto, incluso a nivel físico. ¿Cuánta energía tengo en este año, en este periodo, en este momento? ¿Realmente puedo todo esto que me estoy proponiendo? ¿Realmente tengo el espacio vital, mental, intelectual, sensible, emocional para lo que me propuse? ¿Y esto me lo propuse desde un lugar mental, intelectual, o hay algo ahí, un pulso deseante? Porque justamente es este pulso deseante el que va a poder sostener el movimiento, el que va a poder aportar la energía para hacer todo esto que yo me estoy proponiendo hacer. Entonces es interesante traernos la pregunta, abordar la pregunta, trabajar con la pregunta. Si no observo ese suelo por el que camino, es difícil ver si este camino realmente tiene que ver conmigo o lo estoy caminando por una pura inercia. Algo de eso nos regala Mercurio retrogradando en el signo de Tauro. ¿De qué hablamos hoy? Bienvenidos al tema del día. Bueno, en el tema del día vamos a hablar de los eclipses que van a suceder en Aries y en Libra durante los próximos años. Empecemos por abordar entonces qué es un eclipse. Lo que vamos a normalmente pensar cuando pensamos en eclipses son los eclipses de sol y los eclipses de luna. Estos eclipses van a suceder cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Esto va a acontecer cuando la órbita de la Luna coincide con la eclíptica. La eclíptica sería el punto en el cual, el plano en el cual orbitan los planetas alrededor del Sol. El plano en el que orbita la Luna está ligeramente torcido en relación a ese plano en el que orbitan los planetas. Si no fuese así,
en cada luna nueva y en cada luna llena habría un eclipse, porque la Tierra se interpondría entre la luz del Sol que se refleja sobre la luna o la luna se interpondría entre la Tierra y el Sol. Cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol es un eclipse de Sol, y esto sucede con las lunas nuevas. Y cuando la Tierra se interpone entre la luz del Sol reflejándose en la luna, esto es un eclipse de luna y se da con las lunas llenas. Esto sería a grandes rasgos lo que es astronómicamente un eclipse. Si quieren hay un montón de videos de YouTube muy gráficos en donde se puede ver con mucha claridad. Cuando esto sucede, sobre todo los eclipses de sol, tienen para la humanidad algo muy significativo hace mucho tiempo. 2000 años antes de Cristo había una cosa que se llamaba Stonehenge. Hay un lugar que se llama Stonehenge, en donde hay una especie de monumento megalítico que predice eclipses. Tienen como unos huequitos, unas esferas, un sistema bastante complejo que no termino de entender, pero a través del cual esta civilización predecía los eclipses, hacía observaciones sobre el Sol, etcétera, etcétera. Entonces, es un área, los eclipses, que atrae el interés de la humanidad hace mucho, mucho, mucho tiempo y sobre el cual se construyen significados también hace mucho, mucho tiempo. En general, el significado esotérico que suele darse a los eclipses tiene que ver con lo crítico, con lo catastrófico, con lo complejo. La propia palabra eclipse en su etimología tiene que ver con ocultar, con abandonar, con desaparecer. Hay algo en el eclipse que suele leerse como un significado trágico o como un significado complejo e incómodo. Ahora en un ratito les cuento cuál es el significado para la astrología de los eclipses y qué relación tiene con los nodos lunares. Pero ahora me gustaría detenerme un ratito compartiéndoles que los eclipses se van dando a través del zodíaco de forma también retrógrada. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener eclipses de Sol en Aries y en Libra, luego vamos a tener eclipses de Sol en Piscis y en Virgo, después vamos a tener eclipses de Sol en Acuario y en Leo. El sentido es el contrario al que suele trazar el Sol. ¿Qué quiero decir con esto? El Sol va avanzando desde Aries hacia Piscis. La línea de nodos lunares y la serie de eclipses van avanzando en el sentido contrario. Y lo van a hacer siempre en eje. Un eje es la relación de oposición que hay entre dos signos. Por ejemplo, ahora los eclipses van a darse en el eje Aries-Libra. El eje se construye entre dos signos que son opuestos. Como la astrología trabaja con un círculo, con una rueda zodiacal, cada signo tiene enfrente a otro signo. El primer par de opuestos serían Aries y Libra. Después tenemos a Tauro y Escorpio, Géminis y Sagitario, etc. Entonces, siempre que pensemos en los eclipses vamos a pensar esto, en ejes. Después les explico un poquito mejor por qué. La cosa es que ahora vamos a entrar en una serie de eclipses en el eje Aries-Libra. Van a ser un total de 5 eclipses. El primero es ahora el 20 de abril. Pero después vamos a seguir teniendo varios eclipses más en este eje. En total van a ser 3 en el signo de Aries y 2 en el signo de Libra. Y el último, también en el signo de Aries, va a ser el 29 de marzo del 2025. Esta serie de eclipses es excepcionalmente larga. Piensen que en la serie anterior, que fue en el eje Tauro-Escorpio, hubo solamente 2 eclipses, uno de Sol en Tauro y uno de Sol en Escorpio. Y piensen que la siguiente serie, que va a ser en el eje Piscis-Virgo, solo va a haber un eclipse en Virgo. Entonces es una serie excepcionalmente larga, la de Aries, que básicamente le roba un eclipse a la serie anterior y le roba un eclipse a la serie siguiente. Digamos que arquetípicamente podríamos decir que hay 3 eclipses por serie. Esto es lo habitual, lo que suele darse. Entonces, esta serie excepcionalmente larga nos trae mucha energía vinculada con lo ariano, a lo que se suma que el año que viene, no, el otro, va a entrar Neptuno en el signo de Aries. Hay algo del contacto con la energía ariana que se va a potenciar un montón durante este periodo. Vamos a ir analizando un poquito qué sentido le podemos dar a esta aparición tan fuerte y tan significativa de lo ariano. Bien, pasamos ahora a trabajar un poco con el sentido astrológico de los eclipses. Para esto voy a empezar a contarles que hay algo en la astrología que se llama línea nodal
y que es la línea de los nodos lunares. Los nodos lunares son el nodo norte y el nodo sur. Y los nodos lunares están relacionados con este punto en el que el plano de la órbita de la Luna coincide con el plano de la órbita de los planetas alrededor del Sol. Este plano se llama eclíptica. Cuando la órbita de la Luna, el plano de la órbita de la Luna coincide con la eclíptica, se van a dar los eclipses. Y esos puntos de coincidencia son el nodo norte y el nodo sur. Entonces, tenemos que hay momentos en los cuales cuando se da una luna nueva, hay un eclipse de sol y momentos en los cuales cuando se da una luna llena, hay un eclipse de luna. Estos momentos son cuando la órbita de la luna coincide con la órbita de los demás planetas alrededor del sol. Y esto se da astrológicamente cuando una luna nueva o llena coincide con los nodos lunares, coincide con la línea de nodos. La línea de los nodos lunares se desplaza a través del zodíaco de forma inversa, retrógrada, a como lo hace el Sol. El Sol avanza desde Aries hacia Piscis y la línea de nodos avanza desde Piscis hacia Aries. Hace Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario y así avanza el nodo norte y así avanza también el nodo sur. Siempre el nodo sur y el nodo norte van a estar exactamente opuestos. Si el nodo sur está en los 10 grados de Capricornio, el nodo norte lo vamos a encontrar en los 10 grados de Cáncer, justo en la vereda de enfrente, justo en el signo opuesto. Entonces, estamos entrando en una serie de eclipses en el eje Aries-Libra, pero todavía el nodo, la línea de nodos, no ingresó en este eje. Si bien el primer eclipse de esta serie de eclipses Aries-Libra se va a dar ahora el 20 de abril, el eje de nodos va a entrar en Aries, el nodo norte, y en Libra, el nodo sur, el 17 de julio. Y va a estar transitando hasta el 12 de enero del 2024. O sea, esto quiere decir que va a haber eclipses de Sol en Aries cuando la línea nodal todavía esté en el eje Tauro-Escorpio y cuando ya haya pasado al eje Piscis-Virgo. Esto hace que sea una serie tan excepcionalmente larga. Bien, entonces, ¿cuál es el significado astrológico de los eclipses? Abrí trayendo la línea nodal porque justamente el significado astrológico de la línea de nodos es el significado del viaje del alma. ¿Qué es lo que viene a hacer nuestro alma a esta vida, por ponerlo en términos de reencarnación? Hay dos grandes formas de pensarlo. Es un punto de ligarme con algo mucho más grande que yo. Eso mucho más grande que yo puede ser mi espíritu. Entonces la línea de nodos me va a marcar qué es lo que está haciendo mi espíritu en mi vida. Es interesante porque nos invita a un modo de pensar lo espiritual que es que no es que yo tengo un espíritu, sino que yo soy algo que mi espíritu tiene. La invitación a pensar que esta vida, que esta subjetividad, que esta identidad que yo tengo, es algo que mi espíritu tiene para aprender, para desarrollar, para desplegar algo, para ir en búsqueda de algo. Solemos pensar desde diferentes disciplinas vinculadas con lo espiritual, en la idea de que tengo un alma y de que tengo que hacer cosas espirituales para que mi alma crezca, para que mi alma se fortifique, se fortalezca, esté sanita. Lo cierto es que es al revés, que nuestro espíritu es el que hace este viaje, el que hace este camino. O bueno, una forma de pensarlo, más que lo cierto es. Una forma de pensarlo que muchas veces es enriquecedora y que nos potencia un montón, es pensarlo al revés, como esta experiencia, como un viaje de nuestro espíritu, como una especie de área de estudio. Nuestro espíritu se puso a estudiar filosofía comparada teniendo esta vida, esta encarnación. Pero otra forma que podemos también pensar la línea de nodos es pensarla en cómo nos vinculamos, cómo nos acoplamos, cómo dialogamos con lo que está haciendo la humanidad. La humanidad hace un proceso, hace un movimiento, se está transformando, está haciendo un viaje también. Y nosotros de alguna forma vamos a ligarnos con ese movimiento, con ese crecimiento, con ese desarrollo que hace la humanidad. La línea de nodos también puede pensarse así. ¿Cómo me acoplo? ¿Cómo me sintonizo con el proceso que hace la humanidad? Y es interesante porque la línea de nodos aporta un dinamismo, hay un aprendizaje. Yo necesito poder llegar a conquistar lo que está en el nodo sur para poder ir hacia el nodo norte. Hay un movimiento, hay algo dinámico. Y no es que una vez que llego al nodo norte ahí me quedé. Sigo moviéndome, sigo creciendo. Siempre, en cualquier momento de la vida, este viaje del nodo sur al nodo norte nos va a traer aprendizajes, crecimientos y desarrollos. Esto es el significado que tienen los nodos lunares
en una carta natal y también en una carta de tránsitos. La diferencia o lo interesante para pensar en relación a los nodos en tránsito es que lo que van a traer son crisis. Ahí a donde tengo el nodo norte en una carta voy a encontrarme con crisis. Ahí donde está el nodo sur en una carta voy a encontrarme con crisis. El eje temático de las casas en las que esté transitando la línea nodal van a ser ejes temáticos que estén en crisis. ¿Y por qué? ¿Los nodos son malos? ¿Quieren nuestro malestar? ¿Buscan jodernos la vida? No, lo que pasa es que muchas veces las crisis que van a traer los nodos lunares son crisis en una identidad que no tiene que ver con lo que en realidad somos, sino con aquello que construimos por una demanda social, familiar, para producir una propia seguridad emocional. Entonces las crisis que traen los nodos lunares van a tener que ver con la posibilidad de que accedamos un poquito más a un lugar más esencial y más profundo. Por decirlo de otro modo, que nuestro espíritu tenga un poco más de lugar en nuestra vida. En la medida que hacemos este movimiento al que nos invita o al que nos obliga una crisis vinculada con la línea nodal, algo de nuestro espíritu va a poder estar un poquito más cómodo, va a poder tener un poco más de espacio en nuestra vida, vamos a poder ligarnos un poco más con los aprendizajes y con los movimientos que necesita hacer nuestro espíritu. Entonces, si pensamos en la línea nodal como el viaje del espíritu o como esta relación con una dimensión superior de nuestra existencia, y si pensamos que ahí a donde esté el nodo norte simplemente va a ser un área en crisis, cuando se da un eclipse, se va a dar en esa casa. Por ejemplo, supongamos que tenemos el nodo norte transitando nuestra casa 2. Esto quiere decir que está el nodo sur transitando nuestra casa 8. Si yo tengo un eclipse, se va a dar ahí, en la casa 2 o en la casa 8. Esto lo que va a hacer es poner mucha energía a circular en esa casa que está en crisis y poner mucha energía, digamos, por decirlo así, en favor de nuestro espíritu. Con lo cual, los momentos de eclipse van a ser momentos en donde esa crisis se va a volver aguda. Si estoy atravesando algo más crónico en relación a todo el tiempo en el que el nodo va a estar transitando esa casa, los momentos de los eclipses van a ser un momento en donde esto se va a volver agudo. Va a estallar esa crisis. Todo está tambaleándose y en relación al eclipse, ¡prá!, hay un estallido, hay algo que se quiebra, hay algo que se rompe, hay algo que emerge, hay algo que efectivamente se transforma. Una transformación que viene gestándose y cocinándose. Por ejemplo, imaginemos que tenemos el nodo norte en la casa 7 y el nodo sur en la casa 1 y tenemos un vínculo que hace años arrastra ciertos problemas y que estos problemas en los últimos tiempos se volvieron cada vez más incómodos, más incómodos, más incómodos y hacemos un esfuerzo y un esfuerzo y un esfuerzo. Sucede el eclipse de sol en esa casa y este esfuerzo ya no vale más. Sale todo volando por los aires y tengo que enfrentar la situación crítica. No necesariamente separándome, pero sí tengo que enfrentar esa situación crítica que venía no viendo, no escuchando, no acreditando y esquivando un poco. Entonces muchas veces los estallidos que nos vamos a encontrar con los eclipses son estallidos que tienen que ver justamente con haber venido dilatando algo, con no haberle dado la importancia que tenía o no haber podido asumir ciertos movimientos que necesitaba poder asumir, a los que necesitaba poder darles un espacio. Abordemos ahora un poco de lo que nos va a traer, tanto a nivel personal e individual como a nivel colectivo, esta serie de eclipses en el eje Aries-Libra. Si lo pensamos desde los nodos, cuando el nodo norte pase a Aries, lo que va a traer en general es la posibilidad de que nos encontremos de otro modo con nuestra agresividad, con nuestra fuerza, con los impulsos ligados con lo ariano. La propia identidad va a estar transformándose durante este periodo y va a estar dinamizándose. Y esto se hace principalmente porque el nodo sur, que está en Libra, va a ir disolviendo el cartón pintado con el cual construí una máscara para poder ser reconocida, reconocida de cierta forma por los demás. Esta máscara se disuelve y permite la aparición de algo un poco más genuino y un poco más potente. Esta energía que se disponibiliza cuando yo disuelvo cosas que están ligadas al nodo norte, se habilita para poder ser puesta en juego en relación al nodo norte. Perdón. Cuando el nodo sur disuelve, habilita una energía que va a quedar disponible para los procesos que abre el nodo norte.
esta energía que el nodo sur va a estar como liberando, desarmando, redisponibilizando, es una energía con la que el nodo norte va a construir y va a producir. En este caso, lo que se disuelve y lo que se desarma son esos lugares en donde yo me ajusto a cierta forma para poder generar un equilibrio y una armonía que con el tiempo también se van volviendo un poco falsos, y con esta energía que yo libero, con estas poses que dejo de sostener, tengo la posibilidad de hacer aparecer una propia identidad. Una gran cosa que va a traer este nodo norte es la posibilidad de hacer aparecer. Toda esta serie de eclipses nos van a invitar a poder desarmar una identidad artificial y falsa que construimos para agradar a los demás y poder empezar a aparecer un poco más, a ponernos en juego, a desplegarnos. A nivel social, los eclipses traen también mucha información. Pensemos, por ejemplo, que en el 2019 hubo un eclipse muy fuerte cuyo centro estuvo en Chile, y muy poco tiempo después hubo un estallido social y una revuelta muy grande. Una revuelta que justamente evidenciaba que había algo muy estructuralmente incómodo dentro de la sociedad chilena. Pero esto, justamente el eclipse lo que hizo fue hacer estallar algo que estaba medio atado con alambre. A nivel general y a nivel social, lo que podríamos pensar en relación a este eje de eclipses y a esta serie de eclipses en Aries y en Libra es que se van a estar desarmando ciertos lugares de diplomacia, de acuerdos, de consensos, y que va a haber un poco más de confrontación directa. Es un periodo que podría traer conflictos, potencialmente conflictos bélicos, pero sobre todo conflictos que tengan que ver con que ciertos acuerdos que habíamos generado como humanidad ya no funcionen más. Estos conflictos pueden tener que ver con cosas medio conocidas como guerras y peleas, sí, pero también pueden tener que ver con otras cosas, con cosas nuevas, con cosas diferentes, con cosas que todavía no imaginamos. Lo que sí sucede es que algo de ciertos lugares de ciertos acuerdos colectivos que se habían medio sellado se abren y se rediscuten. ¿Esto puede ser como abrir la caja de Pandora? Bueno, quizás sí, pero quizás también lo que nos permite abrir estos acuerdos que habíamos sellado, por decirlo de algún modo, como humanidad, quizás nos permite reelaborarlos para mejor y producir cambios que sean interesantes. Hay una realidad en que hay ciertos elementos del mundo en donde hay un equilibrio y una armonía, y de hecho logramos como humanidad tener una relación entre los diferentes países, entre los diferentes colectivos, bastante más armónica que en otros momentos, pero también es cierto que hay muchas cosas que están funcionando bastante mal y que están produciendo bastante dolor, hambre, situaciones de mucha inseguridad, de mucho dolor en diferentes lugares del planeta. Entonces, puede ser que la ruptura de estos acuerdos que habíamos llegado hasta ahora tenga que ver con poder generar acuerdos un poco más inclusivos, más interesantes, más ricos, más amorosos de la humanidad consigo misma. Esta sería la mirada más positiva, digamos, ¿no? Perfectamente esta línea de nodo se puede leer como el fin de la paz, el fin de la diplomacia, el fin de ciertos acuerdos y el comienzo de, o la reinserción de ciertas hostilidades y ciertas tensiones. No sería tan lineal en la lectura, sobre todo porque los nodos estuvieron ahí hace 18 años y no es que el mundo explotó. Es cierto que hay mucha carga de intensidad, porque va a haber 5 eclipses en el eje, pero también es cierto que esto puede hacer a una reelaboración de la relación con la agresión y la violencia. Podemos seguir asistiendo a cómo, por ejemplo, la forma en la que la masculinidad funcionó hasta ahora o circuló hasta ahora cada vez está más en crisis. Podemos seguir asistiendo a cómo la guerra como método de producción de identidades culturales, de identidades nacionales, de identidades colectivas, cada vez va perdiendo menos cohesión y menos generalidad, digamos, ¿no? Antes había algo muy fuerte de un pueblo armado contra otro y generando una identidad colectiva en relación a estar enfrentado a otros. Esto puede seguir transformándose y seguir disolviéndose. Me parece que lo interesante sería pensarlo por ahí, no solo porque es mejor pensar en un mundo que no va a ir hacia un colapso y hacia una destrucción, que por otro lado también pensar en eso ya en sí nos trae una sensación desagradable, angustiante, triste, y en general cuando
producimos pasiones tristes, hay algo de la vida que pierde cierto brillo y esto ya es en sí una derrota, sino porque también si analizamos un poquito más objetivamente y con la mirada un poquito más abierta, el ciclo en el que venimos, el proceso más macro en el que venimos, no es un proceso en el cual la guerra está creciendo como método de direccionar y de dimensionar problemas. La guerra está siendo cada vez un espacio menos, con menos aceptación, con menos, no tiene el beneplácito de toda la sociedad que entremos en guerra. Tiene un costo político hoy la guerra, ¿no? Algo que en otro momento era un aglutinante social, hoy es algo que tiene un costo político muy grande. Con lo cual me parece que hay algo en la humanidad que cambió y que está bueno poder pensar estos tránsitos en relación a esos cambios que se vienen viviendo a nivel macro como humanidad. Me parece interesante pensar entonces en estas transformaciones que decía de la masculinidad, en cómo transformamos también la relación con nuestra agresividad, con nuestra fuerza, con nuestro cuerpo, darle un poco más de espacio a a los pulsos deseantes, a los pulsos más vitales y más ligados con una parte más animal. Algo se transforma ahí. Podemos asistir también a la posibilidad de que haya algo de ese cuerpo fuerte y potente de lo ariano, de ese cuerpo que puede, que sostiene, que es dinámico y que se mueve, que se interrelacione un poquito más con lo espiritual. En esto pensaría, por ejemplo, en las disciplinas orientales como el Kung Fu, que tiene su complemento, que es el Qigong, en donde se desarrolla la parte más espiritual, incluso más emocional. No necesariamente aquello que tiene que ver con la guerra o con el conflicto, con la batalla, está desconectado de lo espiritual. Y quizás podamos vivir diferentes procesos en donde algo de nuestra fuerza se ligue un poco más profundamente con, por un lado, nuestra identidad y por el otro lado, nuestra esencia. ¿No? En una capa, nuestra identidad y en una capa más profunda, nuestra esencia. ¿Cuánto podemos acercarnos a ser quienes somos? No como un gesto de prepotencia y de avasallamiento hacia los demás, sino como un gesto que tenga que ver con poder expresar aquello que habita realmente en nuestra interioridad. Algo que agregaría en relación a lo que nos trae como individualmente y personalmente este eje de Libra y de Aries y esta cantidad de eclipses que va a haber en Aries y en Libra, eh, pensaría que hay algo re interesante como un replanteo de lo que nos pasa en los vínculos. En general en los vínculos hay muchas proyecciones, hay muchas ilusiones, y esas proyecciones e ilusiones no nos dejan encontrarnos ni con el otro ni con nosotros mismos. Algo de lo que soy no termina de aparecer en el vínculo y con el otro. Y esta serie de eclipses y este pasaje de la línea nodal por este eje nos trae la posibilidad de desarmar algunas de las concepciones, ideas, creencias y estructuras emocionales con las cuales vamos a los vínculos. Nos relacionamos con el otro, con los otros, de una forma muchas veces un poco acartonada y atravesada de un montón de conceptos y de protocolos, por decirlo de alguna forma. Libra tiene mucho que ver con esto. Pensemos en el manual de buenas costumbres. Es como si Libra trajera un manual de buenas costumbres a la hora de vincularnos. Y acá incluso pensaría un poquito más allá, ¿no? Pensaría que decir que soy novio de alguien, que una persona es mi novia, que estoy en pareja, que estoy casada, implican toda una serie de acuerdos y de estructuras que de alguna forma es como si nos descargáramos, ¿no? Entramos a www.vinculos.com, nos descargamos un protocolo y lo aplicamos más o menos como podemos a nuestros vínculos. Y justamente lo que nos invita a este tránsito a nivel personal es poder desarmar un poco esas estructuras, esas mallitas, esos protocolos abstractos y que nunca sabemos bien de dónde vienen, para poder generar formas de encontrarnos con los demás que tengan un poco más que ver con lo que somos y con lo que queremos. ¿Por qué siempre nos ponemos en un lugar secundario respecto de lo que se supone que tenemos que hacer en nuestros vínculos? ¿Por qué ponemos nuestro deseo en esos corsés que a veces nos incomodan tanto? ¿Qué es lo que realmente necesitamos encontrar en nuestros vínculos? Y esto aplica tanto a las personas que sostienen y defienden, no sé, el matrimonio, como a las personas que sostienen y defienden una poligamia igual de aferradamente, ¿no? Se desarman estructuras vinculares con las cuales, de alguna forma, permanecemos afuera de nosotros mismos. Nos dejamos afuera de las relaciones, de los vínculos, de los encuentros. Esta línea de nodos nos invita mucho a poder aparecer,
a que nuestro deseo, nuestra propuesta, nuestra fuerza interior pueda darse un lugar en ese encuentro con el otro, a poder exponernos un poquito más, arriesgarnos a ese encuentro con el otro. Aries trae mucho coraje y el nodo norte en Aries puede traernos mucha potencia y mucha fuerza para poder asumir el riesgo de abrirse amorosamente al encuentro. O incluso ni siquiera hablando de encuentros amorosos, de abrirse al encuentro con una amiga, con un amigo, ser honesto, decir lo que realmente nos pasa respecto de un tema, no estar acomodándonos a lo que se espera que digamos. Porque además esto que se espera que digamos es una fantasía propia. Yo fantaseo que el otro espera que yo diga. Y en realidad esto muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Esta línea de nodos nos anima mucho a desarmar esas fantasías, a desarmar esas estructuras, a desarmar ese cartón pintado de nuestras máscaras, permitiéndonos aparecer un poquito más en un lugar deseante y en un lugar más potente y más conectado con lo que en realidad somos. Estuvo muy cargado de información este tema del día. Espero que no se hayan mareado y que algo les haya quedado. Aunque no todo se haya entendido o aunque haya sido mucho, alguna información ahí dando vueltas. Espero que les acompañe durante estos procesos en los que vamos a estar navegando. Estos son los tránsitos astrológicos de esta quincena. Vamos a trabajar ahora con los tránsitos que vienen en esta quincena hasta nuestra próxima emisión. El 14 de abril va a haber una cuadratura de Venus en Géminis a Saturno en Piscis, que nos invita a poner en palabras lo que estamos sintiendo, darle una materialidad a lo que soñamos, a nuestros sueños, a nuestros ideales, y nombrar lo que queremos, ponerle un nombre, ponerle palabra a lo que deseamos y a lo que queremos. Muchas veces darle palabra a algo simplemente es darle materialidad, es darle existencia. A esto nos anima el tránsito. Es un buen momento para escribir o publicar cosas que estemos creando, que estemos haciendo, darle esto publicidad, ¿no? Abrirlo, hacerlo circular. Sobre todo si son cosas en relación a lo artístico. También puede ser un buen momento para poder darle una forma, darle un espacio y una forma a nuestras ganas de hacer ciertas cosas. Es un tránsito que favorece también hacer movimientos, cambios en el trabajo, en los bienes, en lo que tenemos. Por otro lado, también Saturno va a estar en aspecto con el nodo norte que está en Tauro, y esto abre una dimensión más profunda para aquello que podemos expresar a través de Venus. Hay cambios en nuestra vida que van a tener que ver con desplegar algo un poco más esencial y un poco más profundo a través de nuestro trabajo, de nuestra labor, de la forma en la que la hacemos, de lo que tenemos y de cómo disfrutamos de lo que tenemos. ¿Cuánto nos podemos encontrar con la vida? Mientras más le damos un espacio, un cauce a ese encuentro con la vida, con el disfrute y con el placer, hay algo que se enriquece y que se potencia. Esto nos traen estos tránsitos del 14 de abril. Después el 19 de abril vamos a tener la luna nueva y el eclipse de Sol en Aries, acá en Argentina. Hablamos mucho de eso en el podcast que emitimos. Y también vamos a hablar de eso en el informe de luna que hacemos en nuestras redes, en Espacio Interior Astrología, Facebook e Instagram. El 20 de abril va a ingresar el Sol a Tauro, haciendo una cuadratura con Plutón. Ese ingreso se va a dar con el Sol haciendo una cuadratura con Plutón. Plutón está en Acuario. Algo de este tránsito nos invita a observar lo concreto y nos invita a observar las necesidades que tenemos de transformar nuestra relación con lo material, con lo tangible, con la sustancia. Transformar esta relación puede ser la necesidad de generar más recursos, puede ser la necesidad de vivir de otra forma la relación que tenemos con nuestros recursos, tanto incorporar algo nuevo como cambiar la relación que tenemos con lo que tenemos. Cómo nos llevamos con lo que tenemos, cuánto nos angustia lo que no y cuánto podemos disfrutar de lo que sí. Es un tránsito que trae mucho poder para generar cosas nuevas, para darle materialidad a proyectos nuevos, a empezar a pensar, a idear proyectos nuevos y empezar a darle realidad y materialidad a esos proyectos. Aunque sea la materialidad de bajarlos a un papel, anotar lo que vamos a necesitar para hacerlos, ver con qué recursos vamos a necesitar contar, investigar por dónde vendría, qué podría hacer con esto, preguntar, averiguar, empezar a darle materialidad. No solamente sería, no sé, ponerle un nombre o lanzar un producto, sino también
ir encontrando todas estas cosas que voy a necesitar saber y tener para poder darle realidad a ese proyecto. Es un momento también que nos permite darnos cuenta de algo que necesitamos, de algo que queremos tener. Ese darse cuenta va a ir mucho en relación a lo material, también puede ir en relación al cuerpo, registrar cosas en nuestro cuerpo, no tanto a nivel de enfermedades, sino más a nivel de algo de los contactos que necesita tu cuerpo, a dónde necesita tu cuerpo en generar otros lugares de sostén, de contención, de como de poder pisar sobre algo, de poder apoyarse en algo. Y también registrar esta misma necesidad de apoyo en relación a lo concreto y a lo material. ¿Dónde me sostengo? ¿Qué me sostiene? También desde ahí, desde este trabajo con el sostén, es un tránsito que nos permite mucho soltar. Cuando puedo encontrar un punto de apoyo, puedo dejar de agarrarme a a lo que me aferraba para no caer. Ah, estoy acá en el piso, puedo soltar esta soga con la que creía estar pendiendo de un abismo. Ah, estoy acá flotando en el mar, puedo soltar este salvavidas porque estoy flotando, sé nadar, no pasa nada. Poder realmente dar cuenta de un apoyo muchas veces nos permite dejar de sostener algo que nos pesa, que nos lastima las manos, que nos trae dolor, que nos trae sufrimiento. En este eje, Tauro-Escorpio, muchas veces se habla del soltar, y tenés que dejar ir. Pero es muy difícil hacerlo, porque en general ese sostener, ese aferrarse a algo, va a tener que ver con un punto de seguridad. ¿Cómo construyo la seguridad que necesito para poder dejar de agarrarme a cosas que ya no me hacen bien? Este sostén es algo que nos habilitaría este ingreso del Sol a Tauro en cuadratura con Plutón. Mucho movimiento, mucha transformación potencialmente en este tránsito. Un movimiento y una transformación que pueden ayudarnos, asistirnos en este proceso de generar un punto de apoyo. Trabajar con los pies, trabajar con las caderas, trabajar con esto, con este cuerpo que necesita darse un sostén real. La máxima transformación que podemos encontrar en este periodo vendrá ligada al placer y a la entrega. Siempre que sentimos placer nos estamos entregando. Siempre que sentimos placer hay algo nuestro que se abre a sentir ese placer. La entrega de la que somos capaces va a tener que ver un poquito con esto que hablábamos del sostén. Si yo me puedo dejar sostener por la vida, hay algo del placer que puede llegar. Incluso pongámoslo en un ejemplo muy simple de alguien que agarra una manzana del árbol y se la come, ¿no? No estoy haciendo nada para que esta manzana existe, y mientras más pueda abrirme a recibir el sabor y el juguito de esta manzana, más la voy a poder disfrutar. Hay algunas preguntas que me gustaría dejarnos dando vueltas en relación al ingreso de Sol en Tauro en general y en especial con esta cuadratura con Plutón. ¿Qué nos resulta nutritivo? ¿Qué enriquece nuestro estar en el mundo? ¿Podemos abrazar, agradecer y estar felices con la materia que nos sostiene y que nos permite nuestra existencia? Paso ahora a traer alguna información sobre Mercurio que va a estacionar el 21 de abril y que va a comenzar a retrogradar el 22. Hablamos de eso también en nuestro podcast, pero vuelvo a mencionar algo de la posibilidad de reordenar las posiciones materiales para que estén disponibles de cara a nuevas aventuras. Nos permite registrar los recursos físicos y sutiles con los que contamos y ver la forma en la que podemos dinamizarlos y volverlos más accesibles. En este proceso de la retrogradación de Mercurio muchas veces hace esto, darnos la posibilidad de acceder a cosas con las que contamos pero que estaban medio desordenadas. El orden respecto de los bienes inmuebles que decía también en el podcast, ordenar papeles, ajustar acuerdos. Abre la posibilidad de revisar también nuestras concepciones intelectuales sobre el cuerpo, sobre el deseo y sobre las propiedades. Vivimos en una sociedad que está muy atravesada por una moralidad que dice que lo material es pecado y por el otro lado que nos trae el consumismo como una forma de relación con el mundo. Son dos ideas polares que nos dejan en un lugar muy, muy carente de deseo sobre todo y muy lejano al placer. Entonces, si desarmamos estas ideas que nos alejan del placer y del goce del cuerpo, pueden empezar a sucedernos otras cosas, podemos encontrarnos con otras cosas. Y por último también mencionaría que es un proceso que nos invita a poder desjerarquizar lo sutil por sobre lo concreto, por sobre lo material.
y que a veces incluso en contra de, como si lo sutil, el pensamiento y las ideas fuesen más valiosas y más importantes que lo que pasa en el cuerpo y que lo que pasa con la materia. Mercurio lo que dice es, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esta sería la invitación de este Mercurio retrógrado, a recordar este principio de correspondencia. Gracias por sintonizarnos. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.